a la doctora Irmeréndira Sandoval, que se enlace con nosotros vía Skype. Doctora, primero, me da mucho gusto verla recuperada. Le mando una... Gracias, con mucho gusto aquí con tu auditorio, Vicente, y también me gustaría verte, no te ubico, pero te oigo con toda la fuerza de siempre y con todo el vigor, entonces te felicito que también estés tú ya recuperado. Gracias, doctora. Oiga, y recuperada para, no sé si podamos ponerlo así, pero para saborear el callarle la boca a más de uno con casos como el de Emilio Lozoya, que creo que usted debe de asumirlo como una victoria de la Secretaría de la Función Pública. Sí, estamos contentos, en efecto, estamos contentos de este tamaño de nuestros logros, de nuestros resultados en el combate a la corrupción y sobre todo de la cuarta transformación, de la renovación de la vida pública que este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador está dejando a los ojos del mundo. Incluso estamos reposicionándonos, como usted sabe perfectamente, Vicente, a nivel internacional, en el concierto de las Naciones Unidas, incluso en estas altas comisiones de seguridad, la visita a nuestro vecino del norte con ese trato tan digno que merecía nuestro país a través de nuestro primer mandatario y que arrebató, digamos, a esta interacción bilateral con el presidente Trump. Entonces, pues los resultados son impresionantes, desde luego, me parece, inversamente proporcionales al tamaño de la oposición en este país, que apuesta precisamente por la derrota, que apuesta por la muerte, que apuesta por la continuidad, y nosotros estamos demostrando pues que ya no hay marcha atrás, que hay una nueva relación entre el Estado, el gobierno y la sociedad. La sociedad nos puso donde estamos, puso al presidente acompañándolo, empujándolo. Ha dicho el presidente que es su único amo, el pueblo de México, y ese pueblo pues no le va a fallar. Está respaldándonos, hay una gran confianza en nuestras políticas anticorrupción, precisamente por los resultados, no solamente la llegada del señor Emilio Lozoya al país de forma ya física, sino las acciones que, como ya señala, se detonaron y empezaron en esta Secretaría de la Función Pública cuando desde mayo de 2019 habilitamos y le asignamos las multas correspondientes a su mal desempeño como director de Pemex, y además todas las investigaciones que empezamos a realizar alrededor de su gestión y las defraudaciones millonarias que todo mundo conoce con la planta agronitrogenados o este tema de Fertinal, la filial de Pemex Fertilizantes. Entonces, trabajamos de forma muy verdadera en estos resultados que para nuestro gusto son frutos concretos de que no hay pacto de impunidad, nunca lo hubo, esos que apostaron también porque llegáramos a ser como ellos, a hacer más de lo mismo y simular y sentarnos en estas sillas y simplemente mover papeles, pero no actuar, no visitar, transformar, pues también fallaron. Tenemos evidentemente grandes ejemplos de nuestras políticas anticorrupción, de los resultados en términos de nuestras cuestiones de combate a la corrupción, como son el tema de las factureras, como fue el tema también de acabar con los mecanismos defraudadores, como era esta consolidación fiscal, acabar también con la evasión fiscal y por lo tanto también la elusión fiscal en esto de la consolidación. Trabajamos también para inhabilitar a exsecretarios de Estado del tamaño de Rosario Robles, está el asunto de César Duarte, ahí en Estados Unidos está el tema de García Luna, también muy impulsado por este gobierno y por nuestros colegas de gobierno que han trabajado fuertemente para dar información. La Fiscalía es ya autónoma y no ha detenido un solo segundo en sus investigaciones penales. Hay una coordinación muy estrecha del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y sobre todo de su gabinete de seguridad, en donde también tengo la honra de participar desde la función pública, y la Fiscalía Autónoma. Entonces, pues tenemos, repito, grandes resultados. Estoy muy contenta por estos frutos
y sobre todo, pues mucho más trabajo, porque la llegada de los al país efectivamente nos va a dar muchísima tela de dónde cortar, y aquí se inicia la limpieza del gobierno. En la función pública, como usted sabe también, antes para los ciudadanos mexicanos, usted le preguntaba qué era la SEP y todo el mundo sabía qué era la SEP, pero le preguntaba qué era la SFP y nadie sabía qué era la SFP en el gobierno previo, en los gobiernos neoliberales anteriores, y hoy la función pública o institución se ha vuelto un referente institucional, se ha vuelto un referente de impartición de justicia administrativa e incluso de apertura para la impartición de justicia más completa en el sentido de también llegar a las denuncias penales a partir de lo que se detona en nuestro trabajo cotidiano en la función pública. Entonces estamos también muy honrados, muy contentos, muy respaldados por el presidente y por su pueblo de que la función pública hoy está dando resultados. Secretaria, grandes resultados, grandes retos y grandes planteamientos. Con este caso de Emilio Lozoya Austin, muchos nos preguntamos cómo es que los caminos no nos llevarían a Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos puede decir de esta posibilidad? ¿Se está investigando la ruta del dinero? ¿Qué certeza le puede dar desde la Secretaría de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval, a los mexicanos de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y que caiga el que caiga? Bueno, lo que le puedo compartir es que ahí están a los ojos de todos ustedes los resultados. Repito, no nos ha temblado la mano con nadie, ni con el pasado, ni con el gobierno actual. También tenemos pruebas de que nuestros auditores, nuestros fiscalizadores, nuestros visitadores y sobre todo nuestros abogados que aplican la norma y tienen el apoyo para hacer estudios muy pulcros, muy responsables, muy parsimoniosos en el sentido de aplicar y de hacer un proceso administrativo de impartición de justicia administrativa sin filias ni fobias, han actuado también desde los primeros días de nuestra llegada a la función pública, incluso contra los más altos niveles de personas vinculadas a este nuevo gobierno, como una vez más ha estado ejemplificado en el caso de Pemex, o en casos también de otras empresas productivas del Estado, en donde estamos trabajando sin cesar en este aspecto. Pero lo que sí es que tenemos mucho orgullo y yo tengo mucha honra de que garantizamos un trabajo sin filias y sin fobias, es decir, para el correcto desarrollo de nuestras funciones, para el correcto desarrollo de los análisis que hacemos en nuestras investigaciones, en nuestras evoluciones patrimoniales. La función pública, esta secretaría y esta instrucción de una servidora, no anda divulgando información, porque además estamos prohibidos, es decir, tenemos esta obligación de la secrecía procesal y precisamente por eso es que no podemos andar divulgando información de procedimientos, porque por un lado no se trata de manchar la presunción de inocencia de nadie. El análisis de lo que hacemos aquí, el desarrollo de nuestras investigaciones en la Secretaría de la Función Pública, no significa una acusación en sí misma. Es decir, sí estamos comprometidos con hacer análisis serios, pulcros y con la presunción de inocencia. De hecho, no le hemos menoscabado ni violentado los derechos a los mismos personajes que ahora sí puedo decir de forma abierta porque son inhabilitaciones y responsabilidades firmes en nuestra Secretaría de la Función Pública, como el caso de la señora Rosario Robles, que tuvo abierto todas sus garantías procedimentales para su defensa. El mismo señor Lozoya, fíjese usted, controvirtió nuestra decisión de haberlo inhabilitado por 10 años desde el 20 de mayo de 2019. Los agoreros del desastre y los que siempre están criticando la actuación de una servidora, me criticaban y decían, ay, ¿para qué lo inhabilitas a Lozoya? ¿Tú crees que el tipo litigándola para defender nuestra inhabilitación a Lozoya? Y este año, el 5 de febrero, además fecha histórica para nuestro país, el 5 de febrero de 2020, la Sala Superior de un tribunal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, refrenda una vez más que
la función pública hizo bien su trabajo, inhabilitó correctamente a Lozoya y que queda firme esta inhabilitación. Entonces, sí les pesa, sí detona procedimientos y sí es importantísima la labor que la Secretaría de la Función Pública y todo el gran equipo que honrosamente me acompaña, estamos desarrollando sin cesar y sin que nos tiemble la mano, repito, contra nadie. Entiendo lo que me está diciendo, que no se puede hablar de procedimientos individuales, pero sí nos puede confirmar si esta red de corrupción podría abarcar a otros poderes de la Unión y que incluso se pudiera investigar algo del sexenio de Felipe Calderón, no solamente de Enrique Peña Nieto. Y le digo porque tengo entendido que la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene una retroactividad de hasta 7 años, ¿correcto? Correcto, eso sí es cierto y te agradezco la pregunta, Vicente, porque ese es otro gran logro también de esta nueva función pública. En días pasados, el 8 de julio en concreto, la Suprema Corte de Justicia nos dio una herramienta importantísima a la Secretaría de la Función Pública. Esta herramienta es una tesis de jurisprudencia que básicamente lo que hace es efectivamente dejar que en nuestros procesos de impartición de justicia administrativa utilicemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lugar de la abrogada Ley Federal. En la ley anterior abrogada, la temporalidad de prescripción era de máximo 3 años y eso nos limitaba mucho para la actuación en términos del combate a la impunidad, porque teníamos documentados muchos de los procedimientos que explicaban la corrupción y las malas prácticas y las faltas administrativas del pasado, pero ya no había posibilidad de llevarlos a la justicia administrativa y además la ley general daba la obligación de castigar las causas graves de corrupción precisamente a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, la tesis de jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia nos entrega ahora, básicamente nos permite ampliar esta temporalidad. Ya son 7 años para la prescripción de las faltas graves de corrupción y además nos devuelve, y eso es importantísimo, nos devuelve la posibilidad de que la función pública desde esta ocasión resuelva los procedimientos disciplinarios y también determine las sanciones correspondientes a los procedimientos disciplinarios. Entonces, para decirlo de forma clara, nosotros vamos a poder castigar toda esta corrupción, todas estas casos de corrupción que tuvieron lugar desde el 19 de julio de 2017 y bueno, y de hecho con esta ampliación a los 7 años previos a que prescriban los delitos que investiguemos desde ahora de forma retroactiva. ¿Hasta qué año entonces más o menos se podrá investigar? Básicamente es todo el sexenio de Peña Nieto, más un pedacito último del sexenio de Felipe Calderón. Entonces, de hecho, yo ya di una instrucción por escrito para que quede claro a todas mis autoridades investigadoras, a todos mis titulares de órganos internos de control, sobre todo a los titulares de las áreas de responsabilidades, los que sustancian, los que toman las decisiones para los castigos y las penas administrativas, de que se abran sin descanso todas las investigaciones que procedan y podamos aplicar la ley como corresponde. Que no se nos olvide, secretaria, para las personas que nos están viendo y escuchando, que ya con la Secretaría de la Función Pública a tu mando se tomaron medidas, sanciones a altos mandos de Pemex y tengo entendido que no solamente ha sido a Emilio Lozoya y la gente está esperando que las declaraciones de Emilio Lozoya nos dejen ver la magnitud de esta red de corrupción, una red de corrupción que vienes investigando, tú les vienes jalando, permíteme la expresión, secretaria, la cola ya desde por lo menos el año pasado, ¿no? Sí, nosotros tratamos todo este tema como un asunto estructural, como un asunto
pues de interrelación de muchas complicidades, incluso de actores privados directamente, y de, evidentemente, un equipo político, un equipo tecnocrático, tecnopolítico, de los que abusaron de las empresas productoras del Estado, en particular de Pemex. Entonces, también inhabilitamos al exdirector general de Pemex Fertilizantes, lo sancionamos además con 2 inhabilitaciones en su caso de 15 años cada una. Impusimos también en este caso de fertilizantes, de Pemex Fertilizantes, está vinculado con la empresa Fertinal, le impusimos una multa resarcitoria por más de 3.200 millones de pesos, precisamente porque fue un abuso lo que hicieron con esta compra, en el proceso de compra del grupo Fertinal. También trabajamos en una inhabilitación que se hizo para todo el tema de agronitrogenados. En particular, nos concentramos en el exdirector general de PMI, que es Pemex Comercio Internacional, una empresa que se generó en la época del neoliberalismo, y el señor que era el director de este tema, lo que llamaban los nuevos negocios de Pemex, fue sancionado también por 10 años de inhabilitación, más una multa resarcitoria de 4.260 millones de pesos. Entonces, sí hay muestras de que seguimos trabajando, de que trabajamos desde el principio no nada más con peces gordos, sino con red de complicidades. Y en este caso yo creo que eso es lo que explica pues que la sociedad está confiando. Lo que sí tengo claro es que hay confianza de los ciudadanos, están aquí diario formados ciudadanos que vienen a darnos información, que vienen a pedir un servicio, que vienen a pedir una asesoría para sus procedimientos en función pública, y eso tiene que ver con los resultados que nos dio el INEGI el 21 de mayo de 2020, cuando nos deja ver que se ha duplicado la confianza de los mexicanos, de la población, en el gobierno federal en combate a la corrupción. Entonces, si durante 2017 esta confianza de los mexicanos a su gobierno, en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, estaba en un 25%, hoy los resultados que te estoy compartiendo de 2020 están en un 51.2% de los mexicanos. Entonces, yo creo que eso es lo que explica tanto encono, tanta odio, tanta mentira, tanta, como dice el presidente de la República, politiquería en contra de una servidora, de su equipo y ahora hasta de su familia, porque ya sabes que también a todos nos toca por igual en esta politiquería de la desesperación de la oposición. Si me permites, para cerrar, secretaria, 2 cositas. Mencionabas a Fertinal. ¿Se sigue investigando el caso Fertinal? Porque hay hombres de negocios de la iniciativa privada muy importantes, y yo sé que debes de mantener pues la información reservada, pero pues muchos están esperando que también se haga justicia, y si se va a hacer justicia en Fertinal, pues personajes como Ricardo Salinas Pliego salgan al baile. ¿Se están investigando todavía estos casos de Fertinal? ¿Se está investigando a empresarios? ¿Qué es lo que nos puede decir de ese caso? Sí, mira, estamos investigando todo lo que la sociedad, los informadores, los grupos de más diversos signos nos ofrecen como pruebas que pueden ayudarnos a abrir carpetas de investigación. Se está investigando pues nada más y nada menos que Odebrecht, que ya tendría que, pues, te digo, ya la inhabilitamos desde abril de 2019 y todavía hoy actualmente estamos a través de nuestros investigadores con procedimientos en contra de esta constructora de Norberto Odebrecht. Entonces, si estamos investigando de Odebrecht, pues estamos investigando todo lo que haya que investigar. En términos sobre todo de esto que dices, de la colusión que hay entre empresarios que no siempre se condujeron con probidad y con altos estándares de transparencia, y los exfuncionarios, hoy ya la mayoría de ellos exfuncionarios, afortunadamente,
que sirvieron como defraudadores de los recursos públicos. Entonces sí hemos sancionado empresarios de todos los tamaños. De hecho, ahora que estamos en esta crisis sanitaria, es emblemático que nuestra función pública y tu servidora tomó la decisión de sancionar a licitantes, proveedores y contratistas, en particular de los sectores farmacéuticos. Inhabilitamos a pues una media docena, quizás hasta más, de grupos que habían monopolizado la venta de insumos médicos y de medicinas y fármacos a nuestros sistemas públicos de salud, también con inhabilitaciones importantes y con multas millonarias para quienes lucraron con la salud pública y pues con el derecho fundamental, el acceso a la salud. Entonces, pues con eso te respondo de que aquí también se está haciendo pues justicia administrativa y poniendo las penas y poniendo los altos, las inhabilitaciones a los contratistas, proveedores y empresarios que no sepan que esto ya cambió. Lo he dicho y lo sostengo, secretaria, mi reconocimiento creo que lleva doble reconocimiento y espero que no se tome a mal mi comentario, que una mujer con esa valentía se enfrente a estos casos, que esté poniendo el ejemplo y que además tenga que soportar los embates de los que defienden los intereses más oscuros, que no son los intereses de México. Por ello, mi solidaridad también. Te pido, si puedo, que te despidas, secretaria, con una reflexión, un mensaje para los mexicanos que en ocasiones se confunden. Ahí está la gente que también reconoce que las cosas ya cambiaron y que la función pública no solamente sirve para exonerar casas blancas y a responsables, sino que la función pública trae el chicotito duro y que hay cero tolerancia, y si no, que le pregunten al hijo de Manuel Bartlett. ¿Con qué te despides, secretaria? Sí, muchas gracias, Vicente. Yo estoy contenta porque puedo mirar de frente sobre todo a mis hijas, a mi familia y sobre todo a la memoria de mi padre, de mi abuelo, que nos enseñaron, que fundaron una familia de lucha. Estamos contentos de que seguimos cumpliendo, de que estamos apoyando esta transformación, que es una transformación popular. Creemos que estamos dando resultados y que si el presidente nos ha puesto este alto estándar en su conducción, en su resistencia y en su optimismo, pues lo menos que podemos hacer quienes creemos en él y lo acompañamos con convicción es seguir ese ejemplo. Entonces vamos a seguir con convicción, con optimismo y con resiliencia y resistencia por el bien de nuestra historia, de nuestra patria y de nuestro pueblo. Un abrazo, secretaria, muchas gracias por compartir con nosotros y saludos a la familia. Igualmente, Vicente, lo mejor para ustedes, para ti. Gracias. Es la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, que con estas declaraciones, mi querido Toño, nos deja total claridad de la importancia de un caso como el de Emilio Lozoya Austin, un caso que los opositores y los odiadores de la 4T no le van a dar como crédito a la secretaria, que fue la que inició con los procedimientos, pero ahí están los resultados y ojalá que esa maraña, esa red, pues caiga. Quien tenga que caer, si bien es cierto, decide no mencionar nombres y casos específicos, me queda claro, Toño, que los caminos, no importa si llevan a Videgaray o llevan a Peña Nieto, hay un compromiso en esta Secretaría de la Función Pública tan desacreditada en otros sexenios. En este sexenio sí hay un compromiso de cumplirle al pueblo, si me permites la expresión.